Un grupo de turistas que realizaba un tranquilo recorrido por la naturaleza nunca esperó que su tranquilo viaje diera un giro tan dramático. Cuando una manada de mustangs salvajes apareció de la nada y rodeó su autobús, cundió el pánico. Pero lo que sucedió después dejó a todos en estado de shock. Esta es una historia sobre el poder puro de la naturaleza, la conexión humana y un encuentro que nadie podría haber predicho. Antes de sumergirnos en el tema, asegúrese de hacer clic en el botón me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse más historias inolvidables como esta. Ahora, comencemos. Era una fresca mañana de otoño y el autobús avanzaba ruidosamente por un angosto camino de tierra que atravesaba la vasta naturaleza salvaje de Nevada. El aire era fresco y tranquilo, interrumpido solo por el zumbido bajo del motor y el ocasional canto de los pájaros distantes. Dentro del autobús, 15 turistas emocionados charlaban con entusiasmo, con sus cámaras colgando de sus cuellos. La mayoría visitaba esta área por primera vez, con la esperanza de ver a los famosos mustangs salvajes que vagaban libremente por la tierra. El guía de 48 años, Jack Collins, encabezaba la excursión y sentía un profundo amor por la belleza agreste del oeste americano. Su rostro, curtido por años de aventuras, contaba historias sin palabras. Su voz, tranquila y segura, atraía la atención de todos. Este es uno de los últimos lugares donde los caballos salvajes viven en libertad, explicó al grupo. Si tenemos suerte, veremos una manada pastando cerca del río. Los turistas se acercaron a las ventanas, empañando el vidrio con su aliento. Sus ojos escudriñaban el interminable paisaje dorado de hierba alta, acantilados irregulares y montañas distantes que brillaban de color naranja y rosa bajo el sol naciente. Para la mayoría de ellos, este era un momento único en la vida, una oportunidad de ver la naturaleza en su estado más puro. Cuando el autobús dobló una curva, el ambiente cambió. La animada charla se calmó y un extraño silencio se apoderó del grupo. Jack lo notó primero. Disminuyó la velocidad del autobús y entrecerró los ojos mientras escudriñaba el horizonte. Entonces los vio. Al principio, eran solo sombras en la neblina de la mañana. Poco a poco, las figuras se fueron haciendo más claras, mustangs salvajes. Había al menos 20 de ellos, sus cuerpos fuertes y gráciles brillando a la luz del sol. Estaban juntos en un grupo apretado, con la cabeza alta y las orejas moviéndose hacia el autobús. Liderando la manada estaba un llamativo semental negro con una llamativa mancha blanca en su rostro. Dio un paso adelante, con una postura firme y autoritaria. «¡Guau!», susurró una mujer en la primera fila, rompiendo el silencio. Las cámaras hicieron clic mientras los turistas admiraban la escena. Pero los mustangs no estaban huyendo ni pastando. En cambio, se acercaban al autobús, con pasos firmes y deliberados. Jack apretó el volante. Había visto caballos salvajes muchas veces, pero esto era diferente. Estaban rodeando el autobús. «¿Qué está pasando?», preguntó nervioso un hombre en la parte de atrás. «Van a atacar». «Mantén la calma», respondió Jack, aunque su estómago se retorció de inquietud. Probablemente solo sienten curiosidad. Pero a medida que los mustangs se acercaban, su comportamiento se hacía más difícil de interpretar. El semental líder se detuvo a pocos metros del autobús, sus ojos oscuros se encontraron con los de Jack a través del parabrisas. Los otros caballos lo siguieron, formando un círculo completo alrededor del vehículo. Los turistas se inclinaron hacia adelante en sus asientos, su anterior entusiasmo ahora reemplazado por tensión. «¿Por qué están haciendo esto?», preguntó una mujer joven, agarrando el asiento frente a ella. Jack no tenía una respuesta. Su corazón se aceleró mientras observaba al semental, tratando de comprender las intenciones del animal. ¿Era esto una advertencia? ¿Una demostración de dominio? ¿O algo completamente diferente? El autobús se detuvo, su motor retumbó suavemente en el silencio. Los instintos de Jack le dijeron que esperara y viera qué harían los caballos. Pero dentro del autobús, el miedo crecía. Los susurros se hicieron más fuertes mientras el grupo se movía inquieto en sus asientos. Entonces, sucedió algo inesperado. El semental pateó el suelo, su poderosa pezuña levantó una nube de polvo. El resto de la manada siguió su ejemplo, moviéndose al unísono. Sus acciones eran rítmicas, casi como un baile. Jack se quedó sin aliento. Había visto a los mustangs hacer cosas increíbles, correr kilómetros, proteger a sus crías con fiereza, pero nunca había visto esto.
La manada no solo rodeaba el autobús, se comunicaban. ¿Qué intentan decirnos?, murmuró Jack para sí mismo, con los ojos fijos en el semental. Los turistas volvieron a quedarse en silencio, su miedo se mezcló con el asombro. El desierto, que había parecido distante e intocable momentos antes, ahora se sentía vivo, palpitando con una energía misteriosa. Jack aún no lo sabía, pero esto era solo el comienzo. Los Mustangs tenían un propósito y sus acciones estaban a punto de revelar una historia que nadie en el autobús olvidaría jamás. El autobús permaneció inmóvil, con el motor zumbando suavemente mientras los Mustangs mantenían su círculo cerrado. Jack agarró el volante, sus ojos agudos se movían rápidamente entre el semental negro y el resto de la manada. El semental se mantuvo firme, con la mirada fija en Jack, como si exigiera su atención. Dentro del autobús, los turistas permanecieron congelados. Su entusiasmo se había transformado en una mezcla de fe y miedo. El ruido y la curiosidad. Las cámaras colgaban olvidadas de sus cuellos y los susurros se extendían por el grupo. ¿Por qué no se mueven?, preguntó alguien. Tal vez solo tengan curiosidad, respondió otro, aunque su voz temblaba por la incertidumbre. Jack no respondió. Estaba demasiado concentrado en el semental y en el comportamiento extraño y deliberado de la manada. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, parecía que los Mustangs salvajes tenían algo que decir, y Jack estaba decidido a escuchar. Jack levantó una mano para calmar los murmullos que subían. Mantengamos la calma, dijo, con voz firme pero firme. Los caballos salvajes son increíblemente inteligentes. No hacen nada sin una razón. Pero incluso mientras hablaba, su propia inquietud crecía. Había guiado innumerables recorridos por el territorio de los Mustangs y había visto a estos animales curiosos antes, pero esto no era curiosidad. Parecía que tenía un propósito. El semental líder pateó el suelo de nuevo, su casco golpeando con tanta fuerza que envió una nube de polvo al aire. El resto de la manada imitaba sus acciones, sus movimientos sincronizados creaban un ritmo casi hipnótico. El pulso de Jack se aceleró mientras trataba de entender. «Están tratando de decirnos algo», murmuró en voz baja. Afuera, una joven yegua castaña soltó un agudo relincho. El sonido agudo atravesó el aire, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Jack. No era un llamado casual, sonaba urgente, casi como un grito de ayuda. Los turistas presionaron sus caras contra las ventanas, empañando el vidrio. «Parece alterada», susurró alguien. Jack asintió, su mente corriendo. Los caballos salvajes se comunicaban a través de señales sutiles, lenguaje corporal, sonidos, incluso la posición de sus orejas. La angustia de la yegua, combinada con la postura dominante del semental, pintaron una imagen que Jack no podía ignorar. Algo estaba mal. «Quédate aquí», dijo Jack de repente, poniéndose de pie. «¿Vas a salir?», preguntó una mujer en la primera fila, su voz con un dejo de alarma. Jack tomó su chaqueta del respaldo de su asiento y se la puso. «Si están actuando así, hay una razón. Necesito averiguar cuál es». Se bajó del autobús, el crujido de sus botas rompió el pesado silencio. El aire frío le mordió la cara mientras avanzaba con cautela hacia el semental líder. El caballo negro se mantuvo firme, con las orejas movidas hacia adelante y el cuerpo tenso pero firme. Jack levantó las manos, con las palmas hacia afuera en un gesto de paz. «Está bien», dijo con suavidad. «Estoy aquí para ayudar». El semental resopló, su aliento era visible en el aire fresco de la mañana. Pateó el suelo de nuevo, raspando la tierra de una manera que parecía casi deliberada, como si estuviera señalando hacia el borde del bosque. Jack siguió la mirada del semental, entrecerrando los ojos hacia la densa línea de árboles que bordeaban la carretera. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró, dando un paso cauteloso hacia adelante. De repente, el semental soltó un agudo relincho, un sonido tan fuerte y urgente que Jack se quedó paralizado. Lentamente, se giró para mirar al resto de la manada. La yegua castaña se había acercado al autobús, con las orejas hacia atrás y movimientos inquietos. «¿Qué está pasando ahí fuera?», preguntó un turista desde el interior del autobús. Jack no respondió. Su atención estaba centrada en los caballos, sus instintos como guía y amante de los animales tomaron el control. Se agachó y escudriñó la tierra en busca de cualquier signo de problema. Entonces lo vio, huellas.
Huellas profundas de cascos mezcladas con marcas de derrape irregulares que se alejaban de la carretera y se adentraban en el bosque. Las marcas eran irregulares y caóticas, como si un caballo herido, o un grupo, hubiera luchado por abrirse paso entre la maleza. A Jack se le hizo un nudo en el estómago. Se puso de pie y se volvió hacia el semental líder. ¿Es esto lo que intentas mostrarme?, preguntó en voz baja, apenas por encima de un susurro. El semental resopló de nuevo, sus ojos oscuros clavados en los de Jack. Por un momento, sintió como si el caballo comprendiera. La mente de Jack corría. Los caballos heridos podían significar depredadores, o algo peor. Fuera lo que fuese lo que había pasado en el bosque, los Mustangs claramente querían que lo viera. Pero conducir a los turistas hacia un peligro desconocido no era una opción. Miró hacia el autobús, donde había rostros preocupados pegados a las ventanas. Su instinto le decía que ya no se trataba solo de los caballos. Lo que fuera que estuviera ahí afuera podría necesitar ser salvado, y no podía ignorarlo. Jack respiró profundamente y gritó al grupo: «Quédense aquí. Volveré pronto». Los turistas estallaron en protestas, pero Jack no se detuvo a escuchar. Se ajustó la chaqueta y sacó una linterna de su bolsillo, entró en el bosque, siguiendo el sendero que le habían mostrado los Mustangs. El semental líder soltó un último y poderoso relincho, un sonido que resonó en la mente de Jack mientras desaparecía entre los árboles. El bosque lo engulló cuando dejó atrás el camino de tierra. La luz del sol se desvaneció bajo el dosel de los altos pinos, arrojando sobre el bosque una luz tenue y verdosa. Sus botas crujieron contra una alfombra de hojas y ramitas caídas, un sonido desconcertantemente fuerte en el silencio. El corazón de Jack se aceleró mientras seguía las huellas. Las huellas de los cascos eran profundas y desiguales, como si el animal hubiera estado cojeando o arrastrando su peso. A su lado, había rayas tenues en la tierra. El haz de luz de su linterna atravesó las sombras, iluminando cada detalle del terreno alterado. «¿Qué pasó aquí?», murmuró, su voz apenas audible en el silencio del desierto. Pero no hubo respuesta, solo el sonido de sus propios pasos mientras se adentraba más en lo desconocido. El aire se sentía pesado, como si llevara una tensión tácita. Jack no podía quitarse la sensación de ser observado, aunque cada vez que miraba por encima del hombro, el bosque permanecía inquietantemente tranquilo. Detrás de él, el débil relincho de los Mustangs resonaba en el camino, un inquietante recordatorio de su extraño y deliberado comportamiento. Después de varios minutos tensos, las huellas llevaron a Jack a un pequeño claro. Se detuvo en el borde, conteniendo la respiración mientras contemplaba la vista ante él. Yaciendo en medio del claro había un Mustang joven, una potranca, de poco más de un año. Su pelaje castaño estaba veteado de barro y su frágil cuerpo temblaba de cansancio. Una de sus patas traseras estaba torcida de forma antinatural y su respiración entrecortada era audible incluso desde donde Jack estaba. La vista lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba viva, pero por poco. Se paraba de la manada durante una pelea, no había comido ni bebido agua en días. «Tranquila», dijo Jack en voz baja, entrando al claro con las manos en alto. Las orejas de la potra se movieron débilmente en su dirección, pero no se movió. Sus ojos oscuros y llenos de dolor lo siguieron con cautela, y Jack se agachó a unos metros de distancia, con su voz baja y tranquilizadora. «¿Estás bien? Estoy aquí para ayudar». Sus ojos escanearon sus heridas, un corte profundo en su costado e hinchazón alrededor de la pierna herida. Las heridas no eran recientes, pero no estaban tratadas. La infección se estaba instalando. No sobreviviría mucho más tiempo sin ayuda. Jack sacó una botella de agua de su chaqueta y vertió un poco en su mano ahuecada. «Vamos, niña», murmuró, extendiendo su mano. «Solo un poco». La potra vaciló, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba el aire. Lentamente, con cautela, estiró el cuello y lamió el agua. El alivio invadió a Jack. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras bebía, su mente corría. Llevarla de vuelta al autobús no sería una hazaña fácil, pero dejarla allí era una sentencia de muerte. La manada claramente lo había llevado hasta ella por una razón, y no podía ignorar su silenciosa súplica de ayuda. «Está bien», dijo, poniéndose de pie. «Vamos a sacarte de aquí». Jack se quitó la chaqueta y la colocó suavemente sobre el cuerpo tembloroso de la potra para mantenerla caliente. Escaneó el área con su linterna,
buscando algo que ayudara a transportarla. Sus ojos se posaron en una rama resistente cercana. Con un poco de esfuerzo, podría hacer un trineo improvisado. Trabajó rápidamente, cortando tiras de tela de su camisa para atar la rama. La potra lo miró con ojos cansados, su respiración se hizo más lenta mientras descansaba. Cuando el trineo estuvo listo, Jack se agachó a su lado otra vez. Esto va a doler, pero tenemos que movernos, dijo con dulzura. Con cuidado, colocó la tela debajo de su cuerpo y la levantó para subirla al trineo. Ella dejó escapar un débil relincho, su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero no se resistió. Una vez que estuvo segura, Jack agarró la parte delantera del trineo y comenzó a tirar. El peso era más pesado de lo que había previsto y sus músculos ardían con cada paso. El bosque se extendía interminablemente ante él, el camino se sentía imposiblemente lejano. Pero no se detuvo. La respiración superficial de la potra lo mantuvo en movimiento, y la imagen de la manada parada protectora alrededor del autobús lo animó. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el camino apareció a la vista. El pecho de Jack se agitó de alivio cuando vio el autobús, todavía estacionado donde lo había dejado. Los turistas presionaron sus caras contra las ventanas, sus expresiones eran una mezcla de conmoción y preocupación cuando Jack emergió del bosque, arrastrando a la potra herida detrás de él. Se tambaleó hacia el costado del autobús, con la voz ronca mientras gritaba, «Alguien ayúdeme a llevarla adentro». Los turistas entraron en acción, abrieron las puertas y corrieron a ayudarlo. Juntos, levantaron a la potra sobre una manta cerca del frente del autobús. Jack se desplomó en un asiento, con el cuerpo dolorido pero su corazón firme. Al borde del camino, el semental líder estaba de pie observando. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Jack una última vez antes de darse vuelta y guiar a la manada de regreso al desierto. Su misión estaba completa. El autobús cobró vida con un rugido, el motor resonó a través del bosque silencioso. Jack se sentó detrás del volante, su mirada enfocada en el sinuoso camino de tierra que tenían por delante. La potra herida yacía en una cama improvisada de mantas, su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales. ¿Lo logrará?, preguntó suavemente una mujer en la segunda fila, agarrando su cámara como si pudiera ofrecer respuestas. Jack no apartó la vista de la carretera. No lo sé, dijo con sinceridad. Está débil y la pierna está mal. Pero vamos a intentarlo. El semental líder y la manada habían desaparecido entre los árboles, dejando un extraño vacío a su paso. El peso de la responsabilidad ahora recaía directamente sobre los hombros de Jack. El camino que tenían por delante era accidentado y el autobús se abrió paso por kilómetros de naturaleza salvaje antes de llegar al pueblo más cercano. Jack ya había llamado a un veterinario local, que prometió ir a buscarlos a la clínica. Pero cada sacudida del autobús parecía una carrera contra el tiempo. Mantén la calma, le ordenó Jack a una mujer de mediana edad que se había ofrecido a sentarse cerca de la potranca. Acarició suavemente el cuello de la potranca, murmurando palabras tranquilizadoras, aunque el miedo era evidente en su rostro. Mientras el autobús subía una pendiente pronunciada, el motor gruñó por la tensión. Jack agarró el volante con fuerza, navegando por el camino de tierra irregular. Entonces, un fuerte golpe sacudió el autobús, seguido por el sonido inquietante de algo raspando contra el tren de aterrizaje. El estómago de Jack cayó. Algo estaba mal. Jack frenó de golpe, el autobús patinó hasta detenerse en el angosto camino de tierra. Los neumáticos chirriaron y los turistas jadearon, agarrándose a sus asientos mientras el vehículo se detenía a escasos centímetros del borde de un desnivel pronunciado. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien, con pánico en la voz. Jack agarró su linterna y salió al frío cortante. El aire le picó la piel mientras se agachaba para inspeccionar el tren de aterrizaje. Su corazón se hundió cuando encontró al culpable, una gran piedra encajada contra el eje, causando el sonido de raspado. No era catastrófico, pero los haría ir más lentos. Mientras trabajaba para desalojar la piedra, los sonidos del desierto lo rodeaban. El susurro de las hojas, el grito distante de un pájaro y el débil susurro del viento se sentían anormalmente silenciosos. Demasiado silenciosos. La ausencia de Rousi pesaba en su mente. Ella habría estado a su lado, con las orejas erguidas y lista para alertarlo del peligro. Finalmente, con un gruñido, Jack liberó la piedra y la arrojó a un lado. Mientras se levantaba y se sacudía las manos, un gruñido gutural lo dejó paralizado.
Su linterna atravesó la oscuridad, iluminando solo árboles y sombras. El gruñido se escuchó de nuevo, más cerca esta vez. El pulso de Jack se aceleró. Los pumas eran raros en esta región, pero no imposibles. Una potra herida sería una presa fácil, y el olor de su sangre podría atraer a los depredadores a kilómetros de distancia. Volvió a subir al autobús, cerrando la puerta con firmeza detrás de él. «Tenemos que irnos», dijo, con voz firme pero urgente. «¿Qué pasa?», preguntó un turista, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Nada todavía», respondió Jack, su mirada se dirigió a la potra. «Pero no estamos seguros aquí». El autobús avanzó dando tumbos, su motor gimiendo mientras subía el tramo final de la pendiente. Jack mantuvo la vista en la carretera, sus nudillos blancos mientras agarraba el volante. Los minutos pasaban lentamente, cada giro y cada bache era una prueba de su concentración. Detrás de él, los turistas susurraban nerviosos, su miedo era palpable. La mujer que estaba al lado de la potra continuó acariciando su cuello, murmurando palabras tranquilizadoras. La respiración de la potra era superficial, sus ojos entrecerrados, pero parecía consolada por el suave toque. Finalmente, las luces del pequeño pueblo aparecieron en el horizonte, un faro de esperanza contra el cielo que se oscurecía. El pecho de Jack se apretó de alivio, pero se negó a bajar la guardia. La clínica veterinaria todavía estaba a unos pocos kilómetros de distancia, y la condición de la potra se estaba deteriorando con cada momento que pasaba. Jack tomó su teléfono y llamó con anticipación. «Estamos a 5 minutos», dijo, con urgencia en su voz. «Prepárense». Cuando el autobús entró en el estacionamiento de la clínica, la veterinaria y su asistente ya estaban esperando con una camilla. Jack saltó del asiento del conductor, olvidándose del cansancio mientras ayudaba a levantar a la potra a la camilla. Los turistas observaban desde las ventanas, con sus caras presionadas contra el vidrio. «Está en muy mal estado», dijo la veterinaria, con tono grave mientras examinaba a la potra. «Pero la trajiste justo a tiempo». Jack exhaló profundamente, con las manos apoyadas en las rodillas mientras recuperaba el aliento. La potra dejó escapar un débil relincho, sus ojos se cerraron mientras el veterinario la llevaba adentro. Por primera vez desde que la manada había rodeado el autobús, Jack sintió un destello de esperanza. Lo habían logrado. Ahora, dependía del veterinario y de la voluntad de la potra de sobrevivir. La sala de espera de la clínica veterinaria estaba extrañamente silenciosa. Jack estaba sentado en un banco desgastado, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Le dolía el cuerpo por el agotador viaje, pero su mente no le permitía descansar. Los turistas estaban dispersos por la habitación, su charla anterior reemplazada por un pesado silencio. Un reloj en la pared marcaba el tiempo de manera constante, su sonido rítmico amplificaba el peso de la espera. La mirada de Jack se desvió hacia la ventana. La luz del sol que se desvanecía proyectaba largas sombras sobre la ciudad. Pensó en la manada, el semental líder, la yegua castaña y los demás. Sus acciones habían sido deliberadas, casi como si supieran que no podían salvar a la potranca por sí solos. «¿Por qué nosotros?», preguntó finalmente uno de los turistas, rompiendo el silencio. Un hombre de mediana edad con cabello entrecano se inclinó hacia adelante, su expresión era una mezcla de asombro y confusión. «¿Por qué los Mustangs nos eligieron?». Jack negó con la cabeza, con los ojos todavía fijos en la ventana. «Los caballos son más inteligentes que las personas». El grupo volvió a quedarse en silencio, sus palabras flotando en el aire. Por primera vez, se dieron cuenta de que habían sido parte de algo extraordinario, un vínculo tácito entre el hombre y la naturaleza que desafiaba toda explicación. El sonido de pasos rompió el silencio y todos se dieron vuelta cuando la veterinaria entró en la habitación. Su rostro estaba cansado pero esperanzado, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Está estable por ahora», dijo la veterinaria, con voz tranquila. «Limpiamos sus heridas. La pierna estaba fracturada, pero está arreglada. Necesitará tiempo para sanar, pero tiene una fuerte voluntad de vivir». El alivio invadió la habitación como una ola. La tensión se disipó y varios turistas dejaron escapar suspiros audibles mientras otros murmuraban palabras de gratitud. Jack se reclinó contra el banco, su cuerpo finalmente se relajó. La lucha de la potra no había terminado, pero por primera vez, sintió que tenía una verdadera oportunidad. Jack asintió, con el pecho apretado por la emoción. Había pasado años guiando a la gente por el desierto,
Pero este momento se sentía diferente, como si fuera parte de algo más grande. ¿Podemos verla?, preguntó una mujer vacilante. El veterinario asintió. De a pocos a la vez, y en silencio. Todavía está débil. Jack se levantó primero, sus botas rozando suavemente el suelo mientras seguía al veterinario por el pasillo. Los otros se quedaron atrás, dándole espacio. Cuando llegó al establo de la potra, la habitación era pequeña pero cálida, el leve aroma del antiséptico flotaba en el aire. La potra yacía sobre un grueso lecho de paja, con la pata herida envuelta en vendajes limpios. Su pelaje castaño, ahora lavado, brillaba débilmente bajo la suave luz. Jack se agachó a su lado, sus movimientos lentos y deliberados. «Hola, niña», murmuró. Sus orejas se movieron al oír su voz, y giró la cabeza débilmente hacia él. Sus ojos oscuros, aunque pesados por el cansancio, tenían una chispa de reconocimiento. «Tienes mucha gente apoyándote», dijo Jack suavemente, con voz firme. Extendió la mano y la acarició suavemente por el cuello. La potra dejó escapar un débil relincho, su aliento cálido contra sus dedos. Fue un gesto pequeño, pero tenía un mundo de significado. Por un momento, el mundo exterior se desvaneció. Solo estaban Jack y la potra, dos seres conectados por un entendimiento tácito. Ella había luchado por sobrevivir y él había luchado por salvarla. Juntos, habían superado las probabilidades. Cuando Jack se levantó para irse, miró hacia atrás una última vez. Los ojos de la potra estaban entrecerrados, su cuerpo finalmente descansaba. «Vas a estar bien», susurró, con una leve sonrisa tirando de sus labios. De regreso en la sala de espera, los turistas lo saludaron con expresiones esperanzadas. «¿Cómo está?», preguntó alguien. Jack asintió, su voz llena de tranquilo orgullo. «Es una luchadora. Saldrá adelante». Una ola de alivio recorrió al grupo, su vínculo era más fuerte que nunca. Habían venido a ver mustangs salvajes, pero se iban con una historia que llevarían consigo por el resto de sus vidas, una historia de supervivencia, resiliencia y la conexión inquebrantable entre los humanos y la naturaleza. Esa noche, de regreso en su motel, Jack no podía quitarse la sensación de que la manada todavía los estaba observando. En algún lugar allá afuera, en el vasto desierto, el semental líder se mantenía erguido, sus ojos oscuros escudriñando el horizonte. Jack no sabía si volvería a verlos, pero una cosa era segura, habían depositado su confianza en él y no los había defraudado. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la clínica veterinaria, arrojando un resplandor dorado sobre la sala de espera. Los turistas, que habían pasado la noche en un motel cercano, se reunieron una vez más, sus expresiones eran una mezcla de esperanza y anticipación. Jack ya estaba allí, apoyado en el mostrador con una taza de café humeante en la mano. Sus ojos permanecieron fijos en el pasillo que conducía a los puestos de recuperación. La doctora Emily Harper, la veterinaria, salió de la parte de atrás. Su rostro estaba tranquilo pero concentrado mientras saludaba al grupo con una pequeña sonrisa. «La potra sobrevivió a la noche», dijo. «Sus signos vitales están estables y está comiendo un poco. Esa es una muy buena señal». El alivio invadió la habitación. Los turistas intercambiaron sonrisas. Su terrible experiencia formó un vínculo que fue más allá de su breve tiempo juntos. Para muchos, esto no era solo una historia para contar, era una experiencia que los había cambiado. Jack dejó su café y se acercó a la doctora Harper. «¿Qué sigue para ella?», preguntó. La expresión de la doctora Harper se suavizó. «Necesitará muchos cuidados. La pierna tardará semanas en sanar y tendremos que vigilarla de cerca para asegurarnos de que la infección no regrese. Pero es fuerte. Creo que saldrá adelante». Jack asintió, su mente ya estaba funcionando. Tenía conexiones con un santuario de mustangs a unas pocas horas de distancia, un lugar dedicado a rehabilitar y reubicar caballos salvajes. Si la potranca se recuperaba lo suficientemente bien, podría ser su nuevo hogar. Allí, podría vagar libremente y, un día, reunirse con su especie. Cuando se le permitió al grupo visitar a la potranca en parejas, Jack se quedó atrás, dejando que los demás tuvieran la oportunidad de visitarla. El momento. Los observó mientras se acercaban a su puesto, sus voces silenciadas por el asombro. Las cámaras disparaban, capturando tiernos momentos de recuperación. Pero esta vez, las fotos no eran solo recuerdos,
eran símbolos de esperanza. Uno por uno, los turistas regresaron a la sala de espera, con el ánimo más ligero. Una mujer joven con una cámara colgada del cuello se acercó a Jack. «Todavía no puedo creerlo», dijo, con asombro llenando su voz. «¿Cómo nos llevaron hasta ella? ¿Cómo lo supieron?». Jack asintió, su mirada distante. «Los Mustangs son sobrevivientes. Cuidan de los suyos. Y a veces, confían en nosotros lo suficiente como para pedir ayuda». La mujer sonrió levemente. «Eligieron a la persona adecuada». Jack no respondió, pero sus palabras se quedaron con él. Había pasado su vida guiando a la gente a través del desierto, enseñándoles a respetar y admirar su belleza indómita. Pero esto se sentía diferente. La confianza de la manada había sido un regalo, uno que llevaría consigo para siempre. Más tarde esa tarde, cuando Jack se preparaba para salir de la clínica, la doctora Harper se acercó con un portapapeles. «El santuario que mencionaste», dijo, entregándoselo. «Están dispuestos a recibirla una vez que esté lo suficientemente estable para viajar». Jack tomó el portapapeles, con el corazón aliviado. «Gracias. Me aseguraré de que llegue allí». La doctora Harper sonrió. «Ya has hecho mucho. Es raro ver a alguien llegar a tales extremos por un caballo salvaje». Jack se encogió de hombros, su expresión era humilde. «Ella merece una oportunidad». Al salir, el aire fresco del otoño llenó sus pulmones, trayendo una sensación de claridad. Los turistas ya habían subido al autobús, listos para terminar su viaje. Pero para Jack, el camino por delante se sentía como si recién estuviera comenzando. Antes de subir al asiento del conductor, se detuvo. A lo lejos, más allá del borde de la ciudad, el desierto se extendía interminablemente, sus secretos escondidos entre colinas onduladas y bosques densos. Por un momento, volvió a imaginarse a la manada, el semental líder erguido, sus ojos oscuros escudriñando el horizonte. Jack no sabía si volvería a verlos, pero sintió su presencia, un susurro en el viento. «Muy bien, amigos», dijo, con voz firme. «Regresemos». Mientras el autobús avanzaba ruidosamente por la carretera, los turistas hablaban en voz baja, reflexionando sobre su experiencia. Algunos se maravillaban de la resistencia de la potranca, otros de la inteligencia de la manada. Para todos ellos, el encuentro era más que una historia, era un recordatorio del delicado equilibrio entre los humanos y la naturaleza. En el espejo retrovisor, Jack vio cómo el pequeño pueblo se desvanecía en la distancia. No sabía qué le deparaba el futuro a la potranca, pero estaba seguro de que lo lograría. Un día, volvería a correr libre. Semanas después, Jack estaba de pie en las puertas del santuario de los Mustangs. El aire era fresco, con el aroma a pino y el suave sonido de los cascos en la tierra. Las colinas ondulantes se extendían sin fin, salpicadas de caballos pastando cuyas crines ondeaban con la brisa. Era un lugar de paz, muy distinto del desierto donde habían encontrado a la potranca. Inclinado contra la cerca de madera, Jack observó a la potranca en el potrero. Su pelaje castaño, una vez opaco y enmarañado, ahora brillaba a la luz del sol. Aunque su pata herida todavía estaba vendada, se movía con cautelosa confianza, con pasos firmes. «Ha recorrido un largo camino», dijo Clare, la directora del santuario, uniéndose a Jack en la cerca. Su tono era cálido, su sonrisa genuina. Cuando llegó, no estaba seguro de que lo lograría. Pero es una luchadora. Jack asintió, sin apartar la mirada de la potranca. Tenía mucha gente apoyándola, y una manada que no se rendiría. Clare se rió entre dientes. «He trabajado con Mustangs durante años, pero nunca había escuchado una historia como la de ella. Es casi como si la manada supiera que ayudarías». Los labios de Jack se curvaron en una leve sonrisa. No me dieron muchas opciones. Mientras permanecían en silencio, la potra levantó la cabeza y sus ojos oscuros se encontraron con los de Jack. Por un momento, el mundo se desvaneció y quedaron solo ellos dos. Dio un paso tentativo hacia la cerca, moviendo las orejas hacia adelante. Jack extendió la mano y ella la acarició suavemente, su aliento cálido contra su piel. «Ahora tienes una buena vida por delante», murmuró Jack. «Estás a salvo aquí». El sonido de los cascos atrajo su atención. Al otro lado del potrero, un grupo de Mustangs galopaba con gracia, sus poderosos cuerpos se movían como uno solo. Entre ellos había un semental negro con una mancha blanca,
una visión que provocó una sacudida en el pecho de Jack. «Es él», susurró, su voz apenas audible. Clare siguió su mirada. «¿El semental líder?». Jack asintió con la cabeza, con incredulidad en sus ojos. El semental aminoró la marcha a medida que se acercaba al potrero, moviendo las orejas hacia la potra. El resto de la manada lo siguió, con movimientos fluidos y deliberados. La potra soltó un relincho agudo, su cuerpo temblaba de emoción. Jack dio un paso atrás, dándole espacio mientras se acercaba a la cerca. El semental se detuvo a unos pocos pies de distancia, sus ojos oscuros escudriñando a la potra antes de volverse hacia Jack. Había algo en su mirada, reconocimiento, tal vez, o gratitud. Volvió por ella, dijo Clare en voz baja, con asombro en su voz. La potra caminaba a lo largo de la cerca. Clare vaciló. ¿Estás segura? Todavía se está recuperando. Es fuerte, interrumpió Jack, sin apartar la mirada de la potra. Más fuerte de lo que creíamos. Su lugar está con ellos. Clare asintió, entendiendo. Abrió la puerta y se hizo a un lado. La potra vaciló un momento y luego entró. La manada se acercó y el semental dejó escapar un profundo relincho mientras trotaba hacia ellos. Cuando llegó al grupo, la rodearon, sus movimientos protectores y acogedores. Jack observó en silencio cómo la manada se daba la vuelta y comenzaba a moverse. Sus formas se hicieron más pequeñas contra el telón de fondo de las colinas onduladas. La potra miró hacia atrás una vez, sus ojos oscuros se encontraron con los de Jack por un momento fugaz, antes de desaparecer en la distancia. «Está en casa», susurró Clare. Jack exhaló profundamente, con el pecho apretado por una mezcla de orgullo y tristeza. «Sí», dijo suavemente. «Está en casa». Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y rosa, Jack se apoyó contra la cerca, con una sonrisa tranquila en su rostro. La manada había confiado en él para salvar a uno de los suyos, y él había cumplido. Era una historia que llevaría consigo para siempre, un recordatorio del vínculo inquebrantable entre los humanos y la naturaleza, y el poder de la esperanza y la compasión. En la luz que se desvanecía, Jack permaneció en silencio, sabiendo que había hecho lo correcto. La potra estaba de regreso donde pertenecía, un poderoso símbolo de supervivencia y la conexión duradera entre los humanos y la naturaleza. Si esta historia tocó tu corazón, nos encantaría saber de ti. ¿Qué piensas sobre el increíble vínculo entre los humanos y los animales? ¿Crees que la manada realmente sabía que Jack ayudaría? Cuéntanos qué opinas en los comentarios a continuación. Si te has sentido alentado por la potranca, al igual que Jack y la manada, no olvides darle un me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias inspiradoras como esta. Y si eres nuevo aquí, presiona el botón suscribirse y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia de resiliencia, compasión y la conexión inquebrantable que compartimos con la naturaleza. Cada vez que le das me gusta, comentas o te suscribes, ayudas a mantener vivas estas historias y le recuerdas al mundo el poder de la esperanza y la bondad. Juntos, podemos hacer una diferencia. Gracias por ser parte de este viaje.